Noticias de última hora, noticias sin censura, llevando nada más y nada menos que la verdad. SFK News, sus noticias, nuestro trabajo. Buenos días, damas y caballeros, a una edición más de SFK News, llevando nada más que la verdad. Yo soy Fausto Urrutia. Y yo soy Vladi Paredes. En los titulares: Se encuentra persona robando, creía que nadie lo veía. Este caso se suma a la pérdida de valores que se ha aumentado últimamente. en noticias internacionales, estudiantes son demandados por hacer bullying a estudiantes extranjeros. Esto se suma a la pérdida de valores de tolerancia que se ha estado fortaleciendo entre las naciones. ¿Podrán resolverse estos problemas de valores? Último momento. Me informan de producción noticias de momento. última hora. Último momento. Último momento. Efectivamente, compañeros, estamos viendo un caso aún no visto en lo que va del año. Me encuentro aquí en la posta policial y estoy frente al joven, el cual se ha encontrado un dinero en el piso y ha llegado hasta donde están las autoridades y lo ha entregado. Ahorita le haré una serie de preguntas para que nos relate un poco más de lo que ha sucedido. Buenas tardes, joven. Pues iba caminando yo como todos los días y me encontré este dinero, el cual se lo daré a las autoridades para que ellos sepan qué hacer con él. ¿Sabe usted que acaba de realizar un valor que no se realiza frecuentemente? Para serlo honesto, no lo sabía. Pues acaba de romper una racha antivalores. ¿Qué le parece? ¿Solo con eso? Sí, solo con esas pequeñas acciones usted puede hacer un gran cambio. ¡Wow! Para serlo honestamente, seguiré con esa racha. Pues me alegro. Ahora ya para finalizar la entrevista, ¿qué le podría decir usted a los jóvenes que nos están viendo ahorita mismo? Pues que sigan los valores y porque son buenos y que sigan con ellos. Y un saludo para mi mamá. ¡Hola, mamá! Reportó para ustedes Diego Medina. Un saludo. Muchas gracias, compañero. Qué bien que se destaquen noticias como estas. Vamos con el reporte preparado por nuestro periodista, en el cual reporta sobre un joven un tanto curioso. Adelante con el reporte. Hace unas semanas me adentré dentro de un aula de clase, en el cual se corrió el rumor de un joven un tanto peculiar. Esto me llevó a investigar más a fondo. Él se llama Manuel, es un alumno estrella. Manuel falta a clases por razones desconocidas, pero aún así no pierde puntos en sus clases. Muchos de sus compañeros lo admiran y corre el rumor de que desde el primer bimestre Manuel ya tenía hechas las tareas del cuarto bimestre. Efectivamente, es un compañero que hay que admirar. Manuel dice que su estatus de leyenda es nada más y nada menos que responsabilidad y que planea para el futuro faltar menos a clases. Mientras estábamos viendo este gran ejemplo, recibimos otra noticia. Campañas se arman en las escuelas para demostrar la tolerancia de todas las razas. Esto es una respuesta a la intolerancia que se vio hace muy poco. Los estudiantes demuestran que entre ellos sí puede existir el respeto y la tolerancia. Llegamos hacia el lugar de los hechos, la manifestación de alumnos. Adelante, Jorge. Estamos en el campo donde se encuentran los muchachos que prometen que se cumpla el valor de la tolerancia. Hablaremos con uno de ellos para ver qué sucede. Estamos aquí porque vimos lo sucedido y como estudiantes prometemos que no va a volver a ocurrir. Debemos practicar el valor de la tolerancia y nadie tiene por qué discriminar a los demás. Pero sus manifestaciones son pequeñas, que ya lograron un impacto en la gente de verdad. Sí, debemos practicar este valor porque esto nos une como estudiantes. Muchas gracias. De vuelta al estudio. Vamos a los comentarios de los televidentes. Primer comentario de Ana Lisa. ¿Cómo hace para tener un noticiero tan unido? Aquí en SFK News se practica el valor del trabajo en equipo. ¿No es así, producción? Sí. Claro que sí. Nadie lograría esto por cuenta propia. Muchas gracias, Annalisa. Siguiente comentario. Este comentario nos viene de una madre de familia. En nuestro barrio estamos siendo más comprometidos para hacer de la zona más segura, pero necesita de mucha cooperación. Claramente, estos valores son muy importantes para un grupo de personas amplio. Por mientras, vamos al pronóstico de hoy. El pronóstico del tiempo es traído a ustedes por Scarlett Fajardo. Gracias. Para hoy se pronostica en las zonas que cooperan entre sí con un gran nivel de igualdad y de justicia. Padres de familia agradecen a sus hijos porque siguiendo un gran nivel de respeto y responsabilidad. Eso es todo por hoy. De vuelta al estudio. Muchas gracias, Carlet. Este es el final de nuestra edición matutina de SFK News. Esto ha sido todo por hoy. ¡Feliz día! SFK News, sus noticias, nuestro trabajo.
No sale Fausto muy abajo. Papi, qué guapo de mí. Buenos días, damas y caballeros, a una edición más de SFK News, llevando más... ¡Ah, la gran puta! No lo corto, yo lo corto. Ahora sí, no digamos SFK, eso es no, porque Número 2, 1. Bienvenidos, damas y caballeros, a una edición más de SFK News. Llevando nada más que la verdad. Man, siento que estoy bien parado. Con número 3. ¿Lo claro? Mejor. Prometemos que no va a volver a suceder. Vamos a los comentarios de los... que vamos todos. Estamos aquí desde la central de policía. Siguiente comentario. Esto es lo que hace su madre en casa. Es nuestro barrio. Estamos siendo más... Sí. Vaya, levántenlo pues. Vaya pues, rápido. Estamos en el campo donde se encuentran los muchachos que prometen que se cumpla el valor de la tolerancia. Hablaremos con uno de ellos para ver qué sucede. En serio, vale. Muchas gracias, Cale. ¿Y por qué Cale va a ser No, famoso? man. Sí, otra noticia. Campaña se arman en las escuelas para demostrar la tolerancia del